Ya tenemos definido si el alumno aprobó los 3 parciales. Este lo aprobó, este lo aprobó, este lo aprobó, este lo desaprobó, lo desaprobó, lo desaprobó. Por lo tanto, ahora queremos saber si el alumno cursó o no cursó. Para saber si el alumno cursó o no cursó, podemos hacer otro sí. En este caso, tendremos que preguntarnos y hacer un sí anidado, como les mostraba yo en el gráfico. Si aprobó el primer parcial y aprobó el segundo parcial, y agregar un tercero de si aprobó el tercer parcial. Pero esto complica bastante la escritura de la fórmula y existen otras funciones que nos ayudan a resolver estos casos en los que tenemos múltiples condiciones y que todas tienen que ser verdaderas, y se llama la función i. La función i lo que va a hacer es nosotros darle varias condiciones, y si todas esas condiciones son verdaderas nos va a devolver verdadero, y ese conjunto de condiciones lo vamos a poder utilizar en la función si y nos va a simplificar su escritura. Además de esta función si, existe otra función más que se llama la función o, que nos devuelve verdadero si alguna de todas las condiciones que le damos es verdadera. Si alguna es falsa, nos sigue dando verdadero hasta que todas sean falsas. Esto también es de utilidad en algunas ocasiones. Volvemos aquí y vamos a ver cómo utilizar esta función. Vamos a escribir la función i en otro lugar como para que vean cómo funciona. Venimos aquí y vamos a evaluar al primer alumno de la fila 5. Vamos a escribir i simplemente, y ya vemos que Excel nos dice que hay una función que se llama i y qué es lo que hace. Vamos a introducir los parámetros de esta función con los paréntesis. Paréntesis que abre y cuál sería la primera condición, o lo que aquí se llama valor lógico 1. La podemos escribir de varias formas. Podemos escribir esta condición evaluando nuevamente si la celda esta de 5 es mayor o igual que 6, o directamente ver cuánto vale esta celda E5. Esto nos puede llegar a ser de utilidad si en lugar de haber escrito el 6 en esta celda, lo hubiéramos hecho referencia a otra celda. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Por lo tanto, utilizaremos la celda E5. Y vamos a decir E5, esto lo podemos escribir con mayúscula o con minúscula, no va a haber problemas. Y vamos a preguntarnos si es igual a up. Para preguntarnos si es igual a un texto, aquí nuevamente tenemos que escribir el texto entre comillas. Y ahí ya terminamos la escritura del primer parámetro. Y decimos E5 igual a up. Vamos a escribir el segundo parámetro, que va a ser exactamente igual, pero haciendo referencia a la columna G. E5 igual a up. Y el tercer parámetro, luego de incluir el separador, que es el punto y coma en mi caso, vemos la columna i, qué valor tiene. Nuevamente escribimos aquí up. Tenemos los 3 parámetros de la función i que queremos evaluar, y vamos a decirle a Excel que ya no tiene más parámetros de esta función. Esta función tiene el primer parámetro obligatorio y el resto son opcionales. O sea que podemos evaluar un i sobre una sola condición, 2, 3, 4 y todas las que nosotros querramos. Terminamos aquí el último parámetro con el paréntesis que cierra. Le damos Enter y Excel nos dice verdadero. Esto nos dice que E5 es igual a up, G5 es igual a up, e I5 es igual a up simultáneamente. Vamos a utilizar esto como condición para el sí que vamos a escribir aquí en la columna J. Vamos a copiar esta condición para usarla luego sin el igual, control C, venimos aquí y decimos igual, sí, y ahora vamos a ver que la prueba lógica que vamos a necesitar es la que acabamos de escribir más abajo. La pegamos y ahí se nos terminó la prueba lógica. Automáticamente vamos a evaluar los 3 parciales juntos. Vamos a escribir el segundo parámetro, que es qué pasa si el alumno aprobó los 3 parciales. Tenemos que escribir, o que nos tiene que aparecer, un sí en esa celda. Escribimos sí entre paréntesis. En caso de que alguna de las 3 condiciones que tenemos antes sea falsa, el i nos va a devolver falso y tenemos que mostrar un no. Ya tenemos los 3 parámetros del sí. Tenemos la prueba lógica, tenemos que mostramos si es verdadero y que mostramos si es falso. Ven que aquí abajo se va resaltando en negrita el parámetro que yo voy modificando. Le damos Enter y vemos que el alumno sí cursó. Nuevamente, esta fórmula que escribimos aquí tiene 3 referencias relativas que hacen referencia a la columna de al lado, a 3 columnas más allá y a 5 columnas más allá. Si yo copio y pego esta fórmula más abajo, va a ser perfectamente válida para el resto de los alumnos. Vemos cuando nos dice que no, este alumno desaprobó el primer parcial, este alumno desaprobó todos, este alumno desaprobó todos, este alumno desaprobó todos, este alumno desaprobó el primero y el tercero, y este alumno desaprobó todos. Los que dicen que sí, aprobaron los 3 parciales como queríamos. Ahí tenemos un uso de la función sí, y además se ve cómo se utiliza el anidamiento de funciones. Los parámetros que tiene una función pueden ser cualquier función, pueden ser números, puede ser texto. Esto se puede ir anidando adentro de cada parámetro otras funciones. Esto hace que sea algo muy poderoso en Excel.
Ahora veremos cómo calcular el promedio. El promedio es algo bastante sencillo de calcular. Se puede calcular de varias formas. Para calcular promedios, lo que se hace es sumar los valores y dividirlo por la cantidad de valores. Y esto se puede hacer de forma muy sencilla, sumando los valores de los parciales. Esta es la forma menos eficiente de hacerlo. Tenemos aquí el promedio de este alumno. Sumamos los tres valores y lo dividimos por la cantidad de valores. Una forma más sencilla de hacer esto es usar la función suma y decirle cuáles son los tres valores que queremos sumar. Escribimos cada parámetro y lo separamos con el separador de parámetros y luego lo dividimos por 3 nuevamente. Otra forma más sencilla aún es utilizar una función que tiene Excel para calcular promedios. Le damos los tres valores y no hace falta dividirlo por nada ni saber cuántos valores hay. Para hacer las divisiones a mano siempre hay que saber cuántos valores hay. Otra forma de hacer esto es usar una función de Excel que se llama contar. Por ejemplo, vamos a poder usar, en este caso, volvemos a ingresar los tres parámetros y en vez de dividir por 3, dividimos usando la función contar que nos cuenta cuántos valores hay en una lista. En este caso, como los valores están separados, no es posible hacer el uso del rango, sino podría usarse un rango y sería mucho más sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el promedio de la nota por examen. Si yo aquí quiero calcular el promedio de la nota por examen, puedo hacerlo de esa forma que yo les mostré recién y sumar todo usando rango. Esto nos simplifica la escritura y además la lectura de las fórmulas. Esto lo dividimos con el uso de la función contar en lugar de saber cuántos valores hay. De esta forma tenemos el cálculo del promedio, la suma de todos los valores dividido la cantidad de valores que nos lo va a decir la función contar. Y aquí vemos el uso de dos funciones simultáneamente en una fórmula a través del signo de división. Esto nos da 4,889, pero también más sencillo que esto es utilizar la función promedio que nos va a calcular directamente con una sola función la suma y la cuenta y lo va a hacer internamente. Utilizamos el rango también para aumentar la legibilidad de la fórmula. Si no, tendríamos que haber puesto promedio de F5, F6, F7 hasta F13, lo cual está implícito dentro de este rango.